¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y esperamos, por supuesto, que se estén pasando muy bien. Por lo pronto, nosotros vamos a iniciar con los titulares para informarles de la mejor manera. En nuestro mundo hoy hablaremos sobre la brecha salarial en el marco de este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando los aspectos más resaltantes de la edición número 30 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30. Y en nuestro recorrido digital le contaremos que Nicaragua avanza en el tema de viviendas. De esto y más hablaremos en esta emisión. Momento de comenzar con el detalle de la información. Iniciamos el día de hoy precisamente con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y a propósito de este tema hemos preparado el siguiente material que le invitamos a ver. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En muchos países marchan para exigir justicia, visibilizar las violencias, entre ellas la violencia económica y la brecha salarial de la que son víctimas. Lo que pasa que, los prejuicios, toda una idea equivocada con respecto a cómo las mujeres cumplen, estaría en todo caso mostrando muchas injusticias. Hay distribuciones en el orden social de asignación de tareas en donde las mujeres, como empleadas de casas particulares, pueden trabajar 5, 6 horas. ¿Por qué? Porque se tienen que ocupar de sus chicos, porque tienen que hacer las tareas de sus casas y todo esto que hoy llamamos tarea de cuidado, ¿no es cierto? Que antes ni siquiera las nombrábamos. Un varón en esa misma situación puede extender su jornada de trabajo unas 8 o 10 horas y va a conseguir mucho más. Ahí no estaría tanto el problema en el convenio que se ha firmado de trabajo, sino que hay una serie de cuestiones culturales y de asignaciones de tareas sociales en donde las mujeres se hacen cargo de un montón de trabajo que no les permite, por ejemplo, tener más horas de trabajo o poder ganar tanto como los varones que se dedican a este tipo de empleo. Uno de los indicadores más visibles de la brecha salarial lo expone el Foro Económico Mundial en su Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2025, donde la desigualdad salarial global se sitúa en un 68,8%. En esta edición, el organismo estudió 148 economías y la brecha en salud y supervivencia se ha reducido en un 96,2%, la brecha de logros educativos en un 95,1%, la brecha de participación y oportunidades económicas en un 61% y la brecha de empoderamiento político en un 22,9%. Según el informe, al ritual actual aún se necesitarán 162 años para cerrar completamente esta brecha. La violencia de género socava la independencia económica de las mujeres, limita su capacidad de tomar decisiones y las hace más vulnerables. Esto ocurre porque una menor remuneración implica menos seguridad financiera, lo que dificulta abandonar relaciones violentas o buscar ayuda. Al mismo tiempo, la brecha salarial también perpetúa la idea de que las mujeres tienen menos valor y son menos dignas de respeto, y puede traducirse en pensiones de jubilación más bajas y mayor pobreza para las mujeres y sus hijos. Cuando un empleador tiene que decidir entre un varón y una mujer, decide un varón. Y esto está absolutamente relacionado con la posibilidad de que las mujeres se embaracen, formen una familia. Y el prejuicio indica que esto haría que las mujeres se distraigan del trabajo, falten. Esto no se condice con la realidad. En líneas generales, las mujeres faltan mucho menos que los varones a los trabajos. Según ONU Mujeres, hay que combatir la brecha salarial por respeto a los derechos de las mujeres trabajadoras, equilibrar la brecha salarial para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Los menores ingresos de las mujeres tienen impacto en ellas mismas, con unas menores pensiones de jubilación y en sus hijos e hijas, sobre todo en el caso de las madres solas, mujeres pobres, más pobres y hombres ricos más ricos.
Le cuento ahora que el déficit en la balanza comercial palestina aumentó a 491,1 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 14% interanual como consecuencia del asedio de Israel al levante mediterráneo. La Oficina Central de Estadística de Palestina reveló que el Producto Interno Bruto, el PIB, cayó 29% en los últimos 2 años como resultado de la agresión israelí. El organismo destacó que antes de la arremetida bélica contra la Franja de Gaza, en octubre de 2023, el Producto Interno Bruto Nacional superaba los 13.000 millones de dólares. Ahora es de unos 10.000 millones. Por su parte, la agricultura, la silvicultura y la pesca registraron un descenso del 30%. La minería, la industria manufacturera, el suministro de agua y electricidad, 33%. La construcción, 57%. Los servicios, 27%. Y el transporte y almacenamiento, 17%. También las exportaciones palestinas de bienes disminuyeron 6% y las importaciones 14% en los 2 últimos años. Pasamos ahora a Venezuela y es que el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, durante su programa con Maduro Más, dio a conocer más detalles sobre los logros de producción y alianzas estratégicas con el sector privado de su país, destacando el gran avance que se ha alcanzado. Vamos a escuchar. Fundamos el Consejo Nacional de Economía y hemos consolidado una alianza indestructible entre el empresariado privado de Venezuela, los emprendedores y emprendedoras de todos los tamaños y el gobierno bolivariano, el Estado venezolano. Y yo hoy tengo más confianza que nunca en el empresariado, en todos los renglones, para el desarrollo de la industria automotriz, para la agroindustria, para la producción de alimentos. Y al lado de eso, el surgimiento de un arma secreta que tenemos. ¿Cuál será? La economía comunal, que va creciendo y que va a cambiarlo todo. Y no son excluyentes. En alguna oportunidad, algunas tesis socialistas llegaron a afirmar que eran excluyentes. Puede y debe existir la economía estatal. Por ejemplo, en la Constitución está establecido que PDVSA, por mandato constitucional, es 100% sus acciones del Estado venezolano. Bueno, una empresa fuerte, recuperada del Estado, pero también la legislación establece la conformación de empresas mixtas con capital nacional e internacional para explotar petróleo. Lo mismo gas. Lo mismo está la ley para producir oro, por ejemplo, o coltán, o otros minerales, ¿verdad? Entonces, no se excluye. Correcto. En el reino de Dios cabemos todos. En el reino de la economía nueva de Venezuela y el modelo de los 13 motores cabemos todos. Un Estado fuerte, eficaz, eficiente, empresas mixtas nacionales e internacionales. Si quiere venir capital del exterior, pero como arroz, a invertir. No le paran a esas guerras psicológicas. Y una economía privada también fuerte, donde la clase obrera con los CPT participa también. Buscar nuevas fórmulas y una poderosa economía de emprendimiento cada vez más productiva y la economía comunal que pica y se extiende. No te estoy diciendo que le traje 200 vacas a ese corredor Caracas-La Guaira, que son los barrios Caracas-La Guaira. Ya recibieron 50 y las tienen ahí bellas pastando. Y 200 es poco, ahí habrá 1.000, 1.500 vacas, 2.000 vacas. Y toda la leche que consuma la Gran Caracas, todo el queso, todo, más temprano que tarde te vas a quedar loco, va a salir de ahí, va a salir de ahí. Y mire, con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, abrió pues en el recinto ferial de ese país, en Expo Cuba, me refiero por supuesto, la que es la edición número 41 de la Feria Internacional de La Habana, que por cierto hay que decir, es la principal bolsa comercial del país y que apuesta justamente por consolidar negocios que impacten en la pues calidad de vida del pueblo. Con detalles de este importante evento, vamos a ver el material que nos envió nuestra compañera corresponsal Isabel Díaz González.
La Feria Internacional de La Habana, FIAP 2025, se proyecta como un escenario de innovación y cooperación donde se presentarán proyectos que buscan atraer inversión extranjera y consolidar a Cuba como actor relevante en los mercados internacionales. FIAP 2025 abre sus puertas con la participación de 715 compañías en representación de 52 países, procedentes de todos los continentes, dentro de los que se incluyen 268 empresas cubanas de diversos sectores y formas de gestión. El área expositiva supera los 18.740 metros cuadrados. En sus palabras, el viceprimer ministro cubano resaltó que serán anunciadas medidas dirigidas a fomentar el desarrollo de negocios, la implementación de facilidades para dinamizar la inversión extranjera, agilizar los procesos de evaluación y aprobación y nuevas oportunidades en diversos sectores, tanto para el capital foráneo como para la creación de alianzas entre entidades nacionales. Además de la tradicional exposición comercial, la feria incluye espacios de diálogo como el Foro de Mecanismos de Integración que reúne a representantes del ALBA TCP para identificar oportunidades conjuntas. Poder conectar las fortalezas, capacidades, potencialidades de cada uno de nuestros países, ponerla a disposición de los países de la alianza y más allá la oferta exportable que cada uno de nuestros países tiene y poder lograr hacer realidad esa aspiración de nuestros líderes, nuestros mandatarios, presidente y primer ministro, que es poder tener un comercio interno sólido. La asistencia nacional e internacional confirma el interés creciente en el mercado cubano. 16 delegaciones oficiales y 15 agencias de promoción del comercio y las inversiones participan en la cita junto a organismos y entidades de la mayor de las Antillas. Nosotros estamos aquí con un área temática. El área se llama Transición Energética en Cuba. Hemos convocado a esta área temática a empresas de la industria nacional, tanto productores como instaladores de tecnología de fuentes renovables. Hemos convocado a MIPYMES que están trabajando también en el desarrollo de las fuentes renovables en Cuba, a nuestras universidades, hay una representación del Grupo Nacional de Universidades y una representación de la Unión Eléctrica con su empresa de importación. La transición energética es una necesidad para Cuba y queremos mostrar que no estamos detenidos. A pesar de la situación electroenergética que hoy presenta el país, precisamente estamos trabajando para disminuir todas las afectaciones que hoy estamos teniendo. Sucher Camacho es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos de perfumería, cosmética, aseo personal y también nos dedicamos a los amenities hoteleros, que en ese aspecto abarcamos cerca, por no decir el 100%, pues el 98% del mercado hotelero en Cuba, con marcas personalizadas y con marcas propias que distribuimos a diferentes cadenas hoteleras. Hasta el próximo 29 de noviembre, la Feria Internacional de La Habana se convierte en espacio para la creatividad y la competitividad nacional. Con cámara de José Hierro, Isabel Díaz González, Telesur, La Habana, Cuba. Por otro lado, la Confederación Nacional de Jubilados de Ecuador presentó una demanda ante la Corte Constitucional en contra de la Ley del Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. Según el gremio, la normativa abre la puerta a la privatización del IES y amenaza derechos adquiridos al permitir que el BIES utilice parte de su portafolio de inversiones como garantía en operaciones financieras con bancos nacionales y extranjeros. La presidenta del Consejo, Ángela Muñoz, advirtió que la ley vulnera principios constitucionales vinculados a la autonomía y sostenibilidad del sistema de pensiones. El constitucionalista Santiago Machuca señaló que la medida pone en riesgo el patrimonio de los afiliados, mientras que el Ejecutivo defiende la reforma, pero crece a su vez el rechazo social y ya suma más de una decena de demandas de inconstitucionalidad. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso de nuestro espacio de análisis estaremos abordando los aspectos más destacados de la edición número 30 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Detalles al volver.
Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de abrir nuestro espacio de análisis, nuestro expediente económico. Culminó la edición 30 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP30, celebrada en Belém, Brasil. El principal objetivo de tan importante reunión es impulsar la implementación del Acuerdo de París, que celebró su 10º aniversario, y en la urgencia de acelerar la acción climática para limitar el calentamiento global. De igual forma, buscaba pasar de la negociación a la ejecución de los compromisos, con énfasis en la actualización de los planes climáticos nacionales, el financiamiento climático y la creación de una hoja de ruta de acción para la próxima década. La COP30 reunió a delegaciones de más de 190 países. Fue la primera vez que la conferencia se celebra en el corazón de la selva amazónica, una región símbolo de la lucha global contra la deforestación y el cambio climático. En el marco de esta cumbre, Brasil lanzó el programa Coopera Más Amazonía, que prevé una inversión de un poco más de $20 millones. La iniciativa pretende fortalecer la innovación gerencial y productiva de 50 cooperativas extractivas que operan en las cadenas de suministro de la palma amazónica, la fruta acaí, la nuez nacional y productos parientes del cacao. La inversión permitirá mejorar la producción y la calidad de vida en 5 estados de la Amazonía legal durante un periodo de 48 meses. Por su parte, la ministra de Barbados, Elizabeth Thompson, pidió a la COP30 una mayor financiación para el Fondo de Pérdidas y Desastres Climáticas. Escuchemos a la funcionaria. Llena el fondo para responder a pérdidas y daños, que tiene en sus arcas la vergonzosa e insuficiente suma de $800 millones. El daño de Melissa, solo en Jamaica, se estima en $10 millones. Y la necesidad en todo el mundo es de billones. En el mismo orden de ideas, el Banco de la Amazonía anunció una inversión de más de $93 millones para la bioeconomía, infraestructura verde y créditos de carbono. La entidad financiera indicó que el objetivo es buscar que este capital actúe como capitalizador o catalizador para atraer al mercado privado y movilizar hasta $745 millones, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo sostenible en la región del bioma amazónico. Tal iniciativa financiera se alinea con el espíritu de la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, la COP30. Además, el Banco de la Amazonía financia el 60% del desarrollo de esta zona. Por otra parte, participa activamente en los debates de las zonas azules y verde de la conferencia, áreas de convenciones y reuniones de negociaciones y ministros, aportando su experiencia y presentando estudios, programas y proyectos replicables y también escalables. Y es que durante la celebración de la COP30, delegados internacionales destacaron el papel de China en la transición verde global y la adaptación climática. Más detalles en el siguiente material. Delegados internacionales que participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belém, Brasil, elogiaron el papel de liderazgo de China en la transformación verde global y la adaptación al cambio climático. Estoy sumamente impresionado. De hecho, el mundo está sumamente impresionado y agradecido por el liderazgo de China en la acción climática, no solo en la transformación hacia las energías renovables, ya sea solar o eólica, lo cual es, por supuesto, sumamente impresionante, sino también en la adaptación climática, la otra cara del debate climático, básicamente apoyar a los países del sur global para que afronten las crisis climáticas. Asimismo, han destacado que el cambio de China, el cual ha dejado de depender del carbón en el extranjero, y el aumento de sus exportaciones de tecnología limpias, están impulsando la transformación verde global. Dado que China dejó de invertir en la generación de energía a partir de carbón en el extranjero, ha incrementado su inversión en otros tipos de energía. Además, las economías de escala de China a nivel nacional le permiten exportar tecnologías como la solar y cada vez más vehículos eléctricos, baterías, sistemas de almacenamiento e incluso producción de energía eólica. Al mismo tiempo, durante la cita, resaltaron el enfoque práctico del gigante asiático hacia la transformación verde, basado en su filosofía de civilización ecológica. Esto demuestra que China no solo lidera con palabras, sino con hechos. Hemos visto la filosofía, la civilización ecológica, que ha impulsado todos sus éxitos en el intento de ecologizar su economía
y en la transición del alto consumo de carbono a tecnologías renovables de bajo costo y asequibles. Hay que destacar que China está siendo activamente la tendencia mundial de recuperación ecológica y baja en carbono, al establecer un pico de carbono claro y fuerte y objetivo de neutralidad de carbono, dada la actual dinámica económica y política internacional. La comunidad global debe unirse para promover la agenda climática global mediante la incorporación de objetos concretos en una vía verde en pro de un mejor ecosistema. Y pese a haberse logrado algunos acuerdos económicos, la conferencia sobre el cambio climático COP30 finalizó con tensiones abiertas tras la aprobación de un acuerdo llamado Global Mutirao sin metas vinculantes. De hecho, delegaciones afirmaron que la COP30 culminó sin un acuerdo sobre el fin del uso de combustibles fósiles y deforestación, y le resultó preocupante la falta de decisiones para acciones concretas contra el calentamiento global. El presidente de la COP30, André Corré do Largo, destacó que en el texto se acelera la implementación del Acuerdo de París, pero deja para 2026 decisiones que debieron tomarse durante este foro. El Global Mutirao fue adoptado por 194 países, destaca la urgencia de reducir emisiones, promueve equidad y derechos humanos y reconoce brechas de financiamiento. Llegamos al momento de hacer una segunda pausa, no se vaya a volver, estaremos haciendo nuestro recorrido digital, hablaremos de Nicaragua y temas de vivienda, ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico, gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestro recorrido digital con la agencia Prensa Latina que dice Avanza Nicaragua, programa de viviendas financiado por China. La codirectora del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, me refiero a Gabriela Palacios, informó que la proyección contempla la construcción de más de 12,000 viviendas destinadas a familias de Managua y de las 2 regiones autónomas del Caribe. En su primera etapa, el proyecto incluye 1.640 hogares en Managua. De estos, 415 ya se inauguraron y entregaron durante las últimas semanas, mientras que 505 familias se encuentran en proceso final de formalización de créditos. Esto, pues, para poder recibir sus llaves próximamente. Según Palacios, el 45% de esta fase ya está ocupado y el 55% restante será entregado antes de finalizar 2025. Avanzamos con el portal Últimas Noticias de Venezuela que destaca Abavit. El turismo en Venezuela seguirá creciendo, impulsando la economía. La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Abavit, Vicky Herrera, informó que las cifras del sector turismo al cierre del año son positivas, así como las expectativas para el 2026, lo que espera, ya que se espera, mejor dicho, un alto crecimiento del sector. Vale destacar que el turismo dinamiza la economía y abre mayores alternativas de desarrollo para el país. Por otra parte, las autoridades detallaron que están disponibles diversos presupuestos ajustables al poder adquisitivo de las y los ciudadanos. Finalizamos nuestro recorrido digital con Xinhua en español. Dice, volumen de tráfico internacional de pasajeros y carga aumenta 20% en octubre, según la Autoridad de Aviación Civil de China. De acuerdo con lo informado por la Administración de Aviación Civil de China, el volumen mensual de carga aérea y de correos del país superó las 900,000 toneladas por primera vez en la historia. Asimismo, en octubre, el volumen total de transporte en el sector alcanzó los 14.600 millones de toneladas kilómetro, lo que supone un aumento interanual del 10,8%. Por su parte, el volumen del transporte de pasajeros llegó a 67,84 millones, un 5,8% más que en el mismo periodo del año pasado, en tanto que el correspondiente a carga y correos creció 13,4% y se ubicó en torno a las 917,000 toneladas. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal, hay mucha más información a su disposición. Le invito a seguirnos en redes sociales, particularmente en X nos encuentra como @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido, nos vemos pronto con más de Impacto Económico.